el comienzo. Bueno, hoy convocamos esta reunión porque queremos hablar de un tema fundamental dentro de una empresa, lo que, como vieron en el flyer pusimos, es una de las principales riquezas dentro de la empresa, los recursos humanos. Y en particular encarar el tema desde el punto de vista de la organización y de la previsión en el caso de cambios adentro de la empresa y reorganización relacionada con el tema del factor recursos humanos y de todo el conocimiento que cada recurso tiene almacenado y va incorporando a través de su trayectoria dentro de la empresa. Para tratar este argumento, recurrimos a una persona con la cual, como les comentaba anteriormente, yo tengo contactos desde que empecé a trabajar en la Cámara hace 24 años, pero que está conectado y relacionado con Latinoamérica desde más tiempo todavía. Bueno, Cesare Tromellini nos sigue desde Novara, Italia, cerca de Milán. Pertenece a la empresa CBA y es experto en organización de empresas, Change Management y Behavior Management, y hoy nos va a hablar de eso que hace un ratito les adelanté. Te paso la palabra, Cesare, cualquier cosa quiera agregar sobre tu perfil, tu empresa y el resto, sentite libre. Y Bueno, bueno, damos inicio a la presentación. bueno, muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos los que están presentes en este momento. Yo le pido disculpas desde ya para mi castellano, porque yo efectivamente trabajé con América Latina hace unos cuantos años y está algo herrumbrado, así que si digo algún disparate me van a perdonar y después eventualmente me preguntan por si hay alguna cosa que no quedó clara. Soy uno de los socios de una empresa que se llama CBA, que es acá en Italia. Nosotros operamos en el mercado italiano desde el año 87. Voy a hacer una muy pequeña introducción. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una empresa de servicios que implementamos trabajos en Italia y en el exterior. En el exterior hemos implementado muchos trabajos debido al hecho que tenemos clientes que no son solo italianos, sino que son internacionales. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros empezamos hace muchos años como consultoría y formación. Consultoría y formación principalmente en el comienzo era en la parte comercial, en la parte de venta y de construcción de redes de venta. Hemos trabajado mucho con empresas que tenían redes de ventas con el sector automotor, o el área automotriz se dice, no me acuerdo más, pero con los seguros que tienen sus filiales en todo lado, y con el entrenamiento de las personas que están dentro de la parte de la venta a la venta en estas estructuras. Y con el tiempo hubo muchos cambios, estamos teniendo muchos cambios, y en realidad toda esa parte se ha transformado completamente. Las redes físicas se han reducido, se han cambiado, y nosotros en el tiempo hemos empezado, nuestros propios clientes han empezado a preguntarnos otras cosas, porque la consultoría tiene un poco esa ventaja, desventaja, digamos, según de qué lado uno mira la medalla, como siempre, de que es un trabajo muy fiduciario. Así que cuando la gente empieza a confiar en la persona, después le pide a medida siempre cosas más anchas que no eran el original. Pero al tener empresas, clientes grandes, nos han permitido hacer experiencias importantes y hacer experiencias que nos han permitido invertir e ensanchar nuestra vista. Así que en el tiempo
hemos pasado a trabajar principalmente en la parte organizativa y operativa para orientar aquí hemos escrito orientar la eficiencia y fomentar la integración entre personas y roles. Cuando las empresas son grandes, el hecho que las personas no trabajen entre ellos de una forma fluida y positiva crea costos y puede llegar a crear costos importantes. Si el mecanismo se fluidiza, se hace más sencillo, más positivo, esto trae un sinnúmero de ventajas realmente muy importantes. Y con eso hemos hecho capacitación y coaching personalizados a directores y ejecutivos para inclusive llevar adentro de las empresas conocimientos, capacidades, competencias que en una época anterior no eran requeridas o no eran tan importantes, no tenían un impacto tan fuerte en lo que era el resultado después de la empresa. A todo esto hemos agregado la búsqueda y selección del personal porque en muchos casos nosotros decíamos muy bien, miren, pero que formar a la gente no es la solución de todos. Yo le digo cómo se hace una cosa, pero no todo el mundo lo hará de la misma forma, lo hará con el mismo entusiasmo. Hay gente que tiene voluntad, capacidad y está en condición de desarrollar una capacidad que uno le enseña de una forma y otras que no. Entonces, nuestros clientes decían, muy bien, pero si con esta persona no vamos a ningún lado, ¿cómo vamos a hacer? Si formarla no es suficiente, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, hay que buscar otro, entonces ayúdame a buscar otro. Y de ahí, hace mucho tiempo, hemos empezado a buscar, hemos armado una área de nuestra empresa que hace búsqueda y selección del personal, de la cual yo participo, pero no soy involucrado directamente. He puesto para dar una idea, he puesto algún nombre de clientes con los cuales nosotros estamos trabajando. AkzoNobel, no sé si dice algo en Argentina, es una multinacional holandesa de barnices y otras cosas. Alfa Laval es otra multinacional que hace válvulas para el sector petrolífero. Alleanza Toro es un seguro, De Agostini es una imprenta, Fiat Auto no tiene por qué, Giacomini es otra empresa de válvulas para el sector petrolero y para el doméstico también. Cefla es un grupo importante. Nosotros hemos trabajado en un área específica de trabajo de ellos, que es la producción de sillas para dentistas. Son de esos nichos específicos que... Después, hemos hecho trabajo sobre las competencias muy importantes, que es el tema que voy a enfrentar ahora con el grupo SNAM, que no sé si se conoce en la Argentina, pero es el grupo que maneja toda la estructura de cañería que transporta el gas natural a lo largo del país, que lo importa de afuera, que lo importa de África, lo importa de Azerbaiyán, lo importa de Rusia, lo importa y lo transporta y lo reexporta al resto de Europa, a Francia, a Suiza, a Inglaterra, etc. Samedoiz Faras en tractores agrícolas y Irisbus es la parte de Onibus de Fiat, bueno, Stellantis ahora. Italgas es tipo SNAM, pero es un negocio completamente diferente porque es la empresa que maneja la distribución de gas natural dentro de las ciudades, que lo lleva, el último millo que lo lleva desde donde lo trae SNAM hasta la casa de la señora María.
Piaggio son motos, y después tenemos también en el mundo del público el gobierno de la región Piamonte, la provincia de Novara, donde nosotros estamos, tenemos hecho trabajos. Bueno, esto es para dar un pantallazo de lo que somos, de lo que hacemos y por qué hemos llegado a trabajar en estos años sobre la competencia. El tema de la competencia es un tema que acá del cual acá se está hablando mucho, y es un tema que dice, las competencias son competencias propias de la empresa. Si la persona la desarrolla mientras está trabajando de la empresa, son de la empresa, pero son dentro de la persona. ¿Cuándo es que sirve capitalizar un know-how específico que ha sido desarrollado dentro de nuestra empresa? Teniendo presente que uno de los aspectos clave que sale de las empresas de nuestra cliente es que por más que el know-how pueda ser reconducido a un know-how, digamos, genérico, que uno puede traer de la facultad, de la universidad, de estudio, voy, etcétera, aprendo a hacer una cosa, pero cuando bien la aprendo a hacer, cuando voy dentro de la empresa, esto se hace de una forma levemente distinta y eso hace la diferencia. Entonces, ¿cómo hago para cuidar esa diferencia? Que es una diferencia que es un aspecto competitivo que yo voy a tener en el mercado. Bueno, cuando el capital, el know-how específico, generalmente, para lo que es nuestra experiencia, vale la pena capitalizarlo cuando la empresa tiene la intención de tratar sistemáticamente algunas situaciones que pueden ser problemáticas. ¿Cuáles son las situaciones potencialmente problemáticas? Una es la concentración del saber hacer en unas pocas personas. Los famosos silos de competencia, los que se ocupan de capital humano o de recursos humanos, tienen la idea de los silos de competencia. Hay algunas personas que tienen un silo con dentro toda la competencia de la empresa. Tal vez a veces la competencia, el silo de la competencia, la computadora propia de la persona, y si la persona se va o no está más, no sé más lo que hizo hasta ayer, dentro de su computadora, meter mano dentro de la computadora siempre es un problema bárbaro, y entender algo, obviamente. Otro tema que es un tema clave es la injerción de nuevas personas. Empresas grandes como los clientes que tenemos generalmente tienen un recorrido, un recorrido de injerción de la persona dentro de la empresa, pero es un recorrido generalmente genérico, ¿no? Que te dice quiénes somos, cómo trabajamos, cuáles son los principios claves que la empresa tiene, que generalmente son también cuestiones éticas, son cuestiones técnicas, son cuestiones de forma de portarse dentro de la empresa. Pero llega un punto en que la persona que se está injertando termina esta parte genérica y llega a una parte específica. Tiene que trabajar con este grupo de laboro. A esa hora, ¿qué es lo que se hace naturalmente, lo que acontece normalmente dentro de la empresa? Que en ese grupo de laboro se pesca una persona, bueno, tú que sos el más capaz de ahora le explicas a este nuevo muchacho que hemos acabado de tomar cómo se hace el trabajo con ustedes. Y esta persona muchas veces de un día para el otro tiene que cargar con una persona sin tener tiempo de pensar, bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué le muestro? Pero ¿por qué se lo digo de una forma o por qué se lo digo de otra forma? Inclusive es un trabajo que hasta ayer esta persona no hacía su propio trabajo de día a día. Tenía su presión operativa, tiene un jefe que le dice,
para mañana traerme estos datos, para mañana hacerme ese trabajo, anda a averiguar esa cosa. Y dentro de esto tiene que pensar que es como la forma para que cuanto más rápidamente posible se independice y sea una persona útil para la empresa, porque por en cuanto es un peso para la empresa. El sueldo hay que pagárselo a fin de mes y los trabajos no se lo podés dar para que lo desarrolle solo. Otro tema que acá es un tema muy fuerte son los avances tecnológicos y culturales. Los avances tecnológicos y culturales que son avances porque dentro de la empresa voy a traer una nueva tecnología. Voy a traer una nueva forma de trabajar. Por ejemplo, esto después lo vamos a recuperar más adelante. Aquí un tema que se está discutiendo mucho es la organización agile, a la inglés ágil, que es una forma de organizarse que no prevé más o prevé menos niveles de responsabilidad jerárquica. Prevé una organización hecha en la base del know-how específico, de las competencias específicas que tiene la persona, que es llamada por grupos distintos de trabajo por el tiempo que el jefe responsable de ese proyecto calcula que es necesario para que él dé el aporte que permite al trabajo, al proceso, al proyecto de seguir adelante. En estos casos, digamos, siempre hay problemas porque siempre que hay que injertar un cambio y que cambiar la forma de hacer, hay una cierta resistencia en las personas, la cual es natural en parte, y es importante cuidar que no se vuelva patológica, ¿no? Pero por lo general, el entusiasmo con el cual se trata de introducir un nuevo avance tecnológico, un avance cultural, una forma organizativa que es un avance cultural dentro de la empresa, siempre que yo hago esto, tengo que cuidar mucho de no tirar para el entusiasmo de injertar cosas nuevas, de no tirar cosas viejas que pero me sirven, que son importantes, que me podría dar cuenta después de que sí, ahora somos todos organizados aquí, pero si hay que cerrar una válvula para que se pare una cañería o una cosa, no tengo más quien sepa hacerlo. Quien sepa hacer el mantenimiento de las válvulas, quien sepa hacer otra cosa. Finalmente, rotaciones de trabajo. Esto es un tema de crecimiento dentro de la empresa, ¿no? Rotaciones de trabajo, trayectorias de crecimiento profesionales. Eso se vuelve un tema importante porque si yo tengo una idea clara de cuáles son los aspectos clave dentro de la empresa que yo tengo que mantener, tengo una idea más clara de cómo armo una trayectoria de crecimiento profesional. ¿Cuáles son los aspectos que yo le voy a dar a la gente, los puestos, los cargos que van a tener que recurrir para un crecimiento, para que después sean realmente importantes para la empresa y sepan lo que sirve, lo que no sirve, lo que es fundamental para que la empresa siga haciendo sus productos siendo apreciada por los clientes, que en el fondo es el objetivo final. Último tema que acá en Italia, en fin, es extremadamente importante, relevante, es el éxodo de personas expertas. Nosotros aquí en Italia hemos tenido, bueno, aparte el hecho de no ser quizás el país más joven del mundo, tenemos mucha gente ya con unos cuantos años, somos bastante más viejos que los argentinos, creo.
yo primero, ya estoy vacunado, de viejo que soy, pero aparte de eso, nosotros tuvimos hace unos años un ministro del trabajo del gobierno italiano que se llama Fornero, que cambió la fecha en que la gente podía jubilarse. Al cambiar la fecha en que la gente podía jubilarse, las empresas tenían una cantidad de gente que estaba saliendo de la empresa y que no iba a salir más. Entonces pararon de tomar jóvenes esperando que estas personas salieran de la empresa. Hoy estamos en el punto en que esta gente que no salió en el entonces está saliendo ahora. Está saliendo ahora, entonces hay un agujero dentro de la empresa, hay un agujero de un grupo de una edad que no existe dentro de las empresas. Y los jóvenes que entran son más lejos intelectualmente, mentalmente, en la forma de hacer, en la forma de trabajar de los que salen. Y eso crea una serie de problemáticas de transmitir el know-how propio de la empresa de cómo se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas aquí en esta empresa. Esto se vuelve más importante y más relevante en empresas como la que yo estaba mencionando antes, empresas que trabajan con la cañería, con el gas en presión, es un trabajo que tiene potencialmente un riesgo inclusive para la vida de la persona, inclusive para los ciudadanos, cualquiera que andan en todo lado. Entonces, la gente que trabaja sobre esta cañería tiene que trabajar con ciertos estándares que no es lo que se aprende en la escuela, es algo que después se aprende en la vida práctica dentro de la empresa. Es lo que hay que cuidar. Cuando la empresa dice, yo tengo un know-how específico que se crió dentro de la propia empresa y que es más alto, que no lo encuentro al mercado. Si salgo al mercado, no lo voy a encontrar pronto tal como yo lo quiero. Lo puedo encontrar gente que tiene una idea de esto, pero después yo la voy a formar a mi propio nivel. El ejemplo del gas es un ejemplo evidente, pero esto es un ejemplo que vale para muchas áreas. Le digo inclusive para nuestra área, para la consultoría, porque para la consultoría, si yo sé ciertas cosas y encuentro un joven que sabe más o menos la misma cosa para que las estudió, igual no lo voy a enviar frente a un cliente sin antes ser cierto de que enfrenta al cliente de la forma que yo quiero y que me asegura los mismos estándares de calidad y la misma percepción de estándar de calidad del cliente con respecto a la empresa. Entonces vale para una gama muy amplia de cosas que se ocupan de esto. Entonces nosotros hemos desarrollado los centros de competencia. Los centros de competencia es un concepto del cual hemos trabajado ya con varias empresas, que son grupos de trabajos estables transversales a las estructuras organizativas, formados por personas que poseen conocimientos y experiencias consolidadas y reconocidas en áreas temáticas específicas relevantes para la empresa, que trabajan conscientemente y continuamente para proteger y capitalizar, desarrollar y hacer que el conocimiento propio de la empresa sea transferible a los demás. Hago algunos ejemplos. Una empresa como Snam, de la cual yo mencionaba antes, es una empresa que tiene la ingeniería para poner la cañería para el transporte de gas. Tiene la gestión de esa cañería, después, una vez que está instalada y una vez que está activada, alguien tiene que hacerla funcionar. Lo que vende Snam es el servicio de transporte de gas a través de la infraestructura.
tiene un área central que está pensando en el futuro de Snam y cómo trabajar, cómo desarrollar el futuro. Una vez que el gas natural, que es una energía limpia, pero es una energía fósil, entonces es algo que se está pensando cómo y cuándo vamos a superar, qué es lo que vamos a sustituir, qué es lo que va a ser el futuro de nuestra propia empresa. Bueno, en todo esto, ellos tienen gente, por ejemplo, que se ocupa de tomar los permisos para poder poner una cañería. Yo, para poner el caño, tengo que tomar los permisos de los propietarios del fondo, tengo que tomar el permiso de la ciudad para atravesar en una cierta área, tengo que tomar una serie de permisos. Pero en la otra parte, que es la parte de ejercicio de la red, que tiene otra gente que se ocupa siempre de tomar las permisiones del municipio, de la intendencia, de esto y del otro. Entonces, el tema es, toda esta gente la pusimos a trabajar juntos para que descubrieran que algunos hacían ciertas cosas mejor que otras y para que se alinearan al nivel más alto y hubiera un área que guardaba y hacía fácilmente accesible cómo en nuestras empresas se hacen este tipo de trabajo. Cómo te presentas al propietario del fondo, que es un privado, cómo te presentas a la oficina de la intendencia, con quién vas a hablar y quién va a hablar con el gobierno para otro tema distinto y otra cosa. Lo mismo pasa, por ejemplo, para el área de protección de la cañería contra el herrumbre. Hay gente que se ocupa, técnicos que tienen competencias técnicas para cuidar que la cañería no se herrumbre, para el mantenimiento de la cañería. Y eso hay en lo que construyen la línea, en lo que la manejan y en la parte central que tiene que saber cómo hacer toda la parte organizativa. Entonces, todos estos aspectos se juntan transversalmente a la empresa para tener dentro de la empresa un know-how específico que afuera no se encuentra y que lo voy a capitalizar, lo voy a hacer mío. Lo voy a hacer mío como empresa si la gente, si un experto que de anticorrosión se va de la empresa, yo tengo todo el material como para consultarlo y para ser capaz de mantenerlo, en lugar de tener que perseguirlo afuera y ver si logro sacar algo en tiempo. Esto es un trabajo que tengo que decir, ya lo dije a los colegas y amigos de la Cámara, en estos años nos ha dado mucho trabajo y nos ha dado muchas satisfacciones. Es muy reconocido por dentro, ha sido hasta ahora, nosotros seguimos, no hemos terminado estos trabajos, las empresas lo están apreciando mucho, estas empresas. Esto vale para, evidentemente, varios tipos. Yo hice un ejemplo con la cañería, pero hay muchos tipos de situaciones que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es el objetivo de tener una gente conectada que se ocupa de mantener y construir el trabajo, la competencia propia? El objetivo es de transformar la empresa de una empresa que actúa, aquí le hemos llamado la actuación estándar. La gente ha sido tomada para hacer un trabajo específico, para hacer un trabajo preciso, y ese trabajo preciso es lo que hace. Tengo que hacer la manutención de las válvulas, tengo que hacer la manutención de un maquinario, tengo que hacer eso, esto es lo que hace.
es la orientación a la misión principal, el objetivo de corto plazo. Yo tengo que asegurar que mañana la empresa existe porque hoy las maquinarias funcionaron bien, todo funcionó bien, todo marchó como tenía que marchar. De vez en cuando es como si cambiara ese interruptor. El sentido del interruptor es que de vez en cuando lo cambio para la organización que aprende. ¿Cuándo lo cambio? Lo cambio porque si en el retro de mi cabeza yo tengo la idea que si veo algo inteligente, lo capitalizo, lo hago nuestro, lo hago de la empresa, de vez en cuando yo le doy vuelta a este interruptor y hago una orientación a la preservación, desarrollo y transmisión orientada al know-how, objetivo de largo plazo. Es decir, veo una cosa inteligente, en lugar de decir, oh, qué cosa inteligente y punto, digo, oh, qué cosa inteligente, ¿cómo hago para que lo sepan los demás? ¿Dónde lo anoto? ¿Cómo hago para hacerlo público de dominio y registrado dentro algún tipo de cadastro de la propia empresa, según el tipo de know-how que es? Los centros de competencia realmente nos damos cuenta, porque a esta altura ya tenemos unos años de experiencia con este tipo de trabajo, que mudan propio el enfoque de la organización. La organización, los centros de competencia ayudan las estructuras a adoptar este modus operandi de organización que aprende, de forma que siempre que hay algo nuevo, hay una propositividad positiva por parte de las personas a todos niveles, inclusive a los niveles más bajos, que dice, ¿sabes qué? Acá esta es una forma inteligente de hacer la cosa que podemos adoptar en nuestra empresa, porque estamos trabajando así, estamos haciendo esta otra cosa. Y eso se vuelve patrimonio común de todos. ¿Qué hacen físicamente los centros de competencia? En realidad lo que hacen son muchas cosas muy distintas dependiendo de la propia empresa, dependiendo de la estructura de la propia empresa, del tamaño, de la gente, de la cultura propia de la empresa. Si ya tiene una cultura de colaboración, más o menos, si la tiene menos, se hacen ciertas cosas, si la tienen más, se pueden hacer otras, dependiendo, es un trabajo que termina siendo muy tailor-made, muy de sastrería, muy empresa. Pero yo aquí voy a hacer un corto elenco de cosas que más o menos en todos los casos que nosotros hemos visto han sido importantes. Uno es el entrenamiento interno a una familia profesional. En lo que es nuestra experiencia, hay muchas empresas que el entrenamiento de la gente lo compra afuera. Lo compra al fornecedor de la maquinaria, por ejemplo, o de las partes, o lo compra a empresas afuera que toman los jubilados de la propia empresa, que vuelven dentro de la empresa, pero con otra chapa, con la chapa de la empresa de entrenamiento, a entrenar el personal. Y esto tiene dos problemas, por lo menos. Uno es que la gente que se jubila no siempre está al tanto de la última dentro de la empresa. Entonces, está entrenando el personal nuevo que entra a la empresa sobre cosas viejas que tal vez no sean más comunes, sobre maquinaria que no se usan más o que se usan poco, sobre cosas viejas. Entonces, el traer adentro, transformar lo más capaces de los muchachos de los funcionarios, de los trabajadores que están en la empresa, de los empleados que se toman, entrenadores de los colegas que van llegando, es una cosa que
es muy apreciada y que mantiene adentro de la empresa un know-how específico y hace que pueda responder a muchas más preguntas con respecto a una persona externa. Además de esto, quindi finalmente decidir cuáles son los aspectos clave, cómo hago entrenamiento, cómo entreno a las personas, se hacen planes individuales de transferencia de conocimiento técnicos por parte de los expertos y programas de benchmarking e intercambio con otras empresas y con otras áreas de la empresa, pero sobre un tema específico, lo cual aumenta la capacidad, el know-how, la competencia dentro de la propia empresa. Este es otro tema que surgió muy fuerte, que es la formación del personal de otras funciones. Puede parecer una exageración, pero es sobre todo en empresas grandes o en empresas que están desparramadas, digamos, que tienen, por ejemplo, Snam tiene una parte centralizada donde tiene la holding principal y después tiene en toda Italia y en toda Europa pequeñas áreas. Y cada área tiene la tendencia a tomar su propia dirección, en lugar de tener una dirección coherente. Entonces, la dirección coherente, centralizada, se da por mandado, ¿no? Se la dice, hay que hacer así. Bueno, tal. Y eso siempre es un poco frustrante, siempre es un poco cansador. Eso es un tema. Otro tema es que las distintas áreas de la empresa tienen que colaborar una con otra y no siempre todos tienen claro del por qué esa otra área de la empresa me pide de hacer ciertas cosas, me pregunta ciertas otras cosas, me demanda de hacer trabajo, extracción de datos, mandar datos, hacer cosas. No queda siempre claro. Y a veces, si la pregunta y el intercambio de información no es vehiculado de la forma correcta, la gente queda un poco así, ¿no? Dice, no, me piden estas cosas porque estoy antipático a aquel tipo. Entonces la consideran un poco como una, ¿cómo decir? Es un aragán, podría sacar sus propios datos directamente porque me lo pregunta a mí, porque yo se lo mando de mal humor, le mando ciertos datos, el otro me dice que estos no son los datos que me sirven, y ahí arranca un ping pong de email, de cosas, que es un costo importante, puede llegar a ser un costo de importante a muy importante para la empresa, depende cuántos son estos ping pong y estas cosas. Entonces, el hecho de dar el sentido del por qué hay que hacer la cosa de cierta forma, hay que pasar los datos en ciertos tiempos, en ciertas modalidades, porque esto no es un capricho de otro, mas permite al otro de hacer su propio trabajo. Bueno, en todo esto es evidente que aporta una cuanta mejora, es una de las partes que han sido apreciadas de este tipo de trabajo. ¿Qué más? Construcciones de herramientas operativas, sistemas de alerta, de ayuda de memoria, checklist operativa, informes técnicos base, manuales. Esto, aquí también, checklist operativa. Checklist operativa es un tema que ha resultado muy importante, sobre todo para trabajos que se hacen muy de vez en cuando. Yo de una vez a la otra no me acuerdo exacto qué era lo que hay que hacer, no me acuerdo exacto todo lo que había que mandar en el informe, hacer, no hacer. Entonces, una checklist operativa que me acuerda que hay que presentar las cosas de una cierta forma, hay que hacerla en ciertos tiempos, hay que injertar una serie de datos y que los datos son estos, me ayuda mucho porque después la persona que recibe mis datos, mi informe,
no tiene que escribirme, me falta esto, me falta lo otro, tenés que agregar esto, etc. Manuales, aquí voy a subrayar una cosa. Hemos hecho varios manuales, pero los manuales no son esa cosa aburrida que te manda, que produce el aparato, son manuales hechos por los propios empleados, por los propios técnicos de la empresa, a los cuales se le pide, diciéndole, mira, nosotros calculamos que tú sos que en este aspecto actúa mejor. Por favor, ayúdanos a hacer un pequeño manual donde explicas bien cómo haces y por qué lo haces de esa forma. Esto valoriza a la persona en lo que nosotros hemos visto se siente muy valorizado, trabaja mucho mejor, más, y los demás miran a ese manual, miran a esa forma de una forma distinta con respecto a un manual, algo que te viene de afuera y que es una imposición. Tal vez la persona que yo involucro es una persona, digamos, en ciertos aspectos simple, no es un literado, no tiene alguna dificultad en escribir un manual, y hacer un video donde te muestra cómo hace la maniobra. Estamos hablando de temas muy prácticos y muy técnicos. No estamos hablando de grandes estrategias y de grandes diseños. Eso es otro tema. Aquí estamos hablando de cómo hago hacer las grandes estrategias y los grandes diseños sin perder lo que tengo, lo que estoy pisando, lo que que me sustenta, porque estoy arriba de una competencia técnica que otros no tienen. Revisión de flujos y procedimiento, de vuelta se le da guiada, muy guiada, la posibilidad a la gente de dar un contributo. Último tema que siempre ocurre es la organización de los archivos de documentos. Todos nosotros, quien más, quien menos, trabajamos con computadoras, con files, con cosas, y todos nosotros tenemos la tendencia de archivarlos de cualquier manera. Lo cual, ¿por qué? Porque esto lo voy a ver de vuelta en otro momento, entonces lo pongo aquí en el desktop. Lo llamo María porque me acuerdo que, si veo María me acuerdo que estoy hablando de esto y del otro. Finalmente, si alguien tuviera por cualquier razón, en cualquier momento, tener acceso a ese file, si no estoy yo, nadie va a saber dónde está y cómo recuperarlo, ¿no? Y a veces hemos encontrado temas importantes, es decir, intercambios de email con la administración pública con respecto a un tema que un día para otro se vuelve un problema, porque se vuelve un problema mediático, porque termina en la prensa. Entonces hay que decir exactamente cómo fue el intercambio, quién dijo que a la intendencia de tal lugar que íbamos a hacer esto o que íbamos a hacer otra cosa. Y recuperar esas cosas se vuelve de pronto un drama. Entonces, en esto, organizar las cosas para que sea simple, sencillo y compartido, la modalidad, dónde pongo los files, cómo llamo el file, para que la gente sepa recuperar, para que cualquiera sepa recuperar rápidamente el dato, se vuelve un tema muy importante, y es un know-how específico que la empresa tiene frente a los demás. Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener los centros de competencia? Un poco viene de lo que hemos dicho, pero si tengo que resumirla en 3 puntos, uno es seguramente la lucha contra el envejecimiento. La gente que está por salir, está por jubilarse, está por salir de la empresa, se motiva mucho
si le dicen, miren, lo que usted sabe, lo que usted hizo para la empresa hasta ahora fue precioso, lo valoramos mucho, pero lo valoramos más, le decimos, déjenos una especie de herencia, dándonos las pautas, el percurso, el recorrido que usted siguió para hacer la cosa como usted la hace, que es el mejor de la empresa, ¿no? Motivación de personas cercanas de la jubilación y freno a la erosión del conocimiento. El conocimiento de esta gente queda congelado dentro de la empresa, teniendo presente que el centro de competencia no va a armar una sorta de museo de la competencia que estaban en la empresa que ya no sirve. El centro de competencia es un presidio, no sé cómo decirlo, se concentra en lo que sirve. Y cuando lo que sirve cambia, se cambia lo que se guarda, se cambia lo que se capitaliza, se cambia lo que se muda el focus del centro de competencia sobre otra competencia que antes no existía o que existía pero no era tan clave y que hoy se vuelve clave. Incrementa la importancia del know-how. Sobre todo, incrementa la importancia del know-how de las unidades técnicas frente a otras unidades de negocio y fuera de la empresa como negocios adicionales. Esto es un caso específico de una empresa cliente nuestra. Está pasando exactamente eso. Es decir, yo no sé cómo es la situación en la Argentina en este momento, porque falto desde hace muchos años, pero en la época en que yo estaba, yo me acuerdo que lo que me llamaba mucho la atención con respecto a Italia es que la parte financiera fuera muy importante, muy relevante con respecto a la parte técnica operativa, hacer las cosas. Esto equilibrio ha cambiado mucho en Italia también, y la parte financiera en muchos momentos, en muchas épocas, ha aumentado mucho y ha muchas veces sopravanzado la parte técnica. Esto porque muchas empresas han tenido participaciones bancarias muy importantes, entonces la banca cuidaba mucho del manejo de la parte financiera, mucho más del manejo de la parte técnica. Entonces la parte técnica era subordinada a la parte financiera. Y bueno, después de muchos años a esta altura, los resultados de este tipo de gestión no fue un buen resultado, porque la empresa después de un tiempo tenía a corto plazo el resultado financiero muy bueno, pero se quedaba sin producto o se quedaba sin servicios, o con servicios muy desgastados, sin renovación y sin problema. Entonces, reequilibrar esta parte técnica es un tema extremadamente relevante y a esta altura del partido ya reconocido. Y se lo digo porque este proyecto, específicamente el proyecto de los centros de competencia, hecho en dos empresas, se hizo primariamente con la parte técnica de la empresa, pero remontó toda la escala de poder hasta el CEO, hasta el jefe de la empresa, y en dos casos nosotros tenemos que el CEO llevó a los accionistas se dice, a los accionistas en Londres, sí, está bien. A los accionistas en Londres llevó los resultados de este proyecto para decir a la empresa, miren que nosotros vamos a existir hoy, mañana y pasada mañana. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestras competencias específicas. Si quieren invertir en esta empresa, sepan que esta empresa no es una empresa que va a cerrar mañana, porque capitaliza
el know-how y asegura a los invertidores que pasada mañana vamos a ser los primeros, tal como hoy somos los primeros. Otra empresa generó negocios adicionales con el know-how, porque si yo soy tengo el más alto nivel de expertos en la anticorrosión, yo te vendo el servicio de expertise en la anticorrosión. A ti, que tenés otro servicio que prevé el uso de cañería, una planta industrial donde hay cañería que se puede oxidar, a ti que construye de otra empresa que hace puentes, y los puentes son de hierro, tienen una armadura de hierro, hay que cuidar esa parte, y te vendo este tipo de servicios. Y lo vendo internacionalmente. Lo venden internacionalmente. Volviendo a Snam, que es el ejemplo que hacía antes, que tiene toda la cañería submarina que trae el gas natural desde África a Italia, hoy tiene la gestión de la cañería submarina que lleva de Francia a Inglaterra el gas. Se suman posibilidades de negocio porque una capacidad que yo tenía dentro de la empresa antes y la tenía para producir mi producto, para producir mi servicio y nada más, y no estaba consciente que podía ser de tan alto nivel y podía ser un servicio vendible, se vuelve un objeto nítido, un objeto evidente que yo puedo tratar de vender afuera. Último tema es la formación técnica interna, que es otra pequeña ventaja, porque me va haciendo mantenimiento de lo que es mi know-how. Bueno, hace un pequeño ahorro porque no tengo que comprar afuera, pero es mucho más coherente con la forma de trabajar internamente. Todo esto le agrego inclusive el hecho de la organización ágil, ¿no? En la organización ágil, todo este monitoreo y construcción de cuáles son las competencias, lo que le decía antes, en la organización ágil, la gente no es más por el rol que recubre, por el rol que le ha dado la empresa, ma es por la competencia que tiene. Bueno, para poder solo imaginar una organización de este tipo, yo tengo que tener claro, pero muy claro, cuáles son las competencias que yo preciso, cuáles son las competencias que yo puedo llegar a llamar en un momento para un proyecto. Este tipo de organización es una organización que se basa sobre el hecho de que tengo muy claro cuáles son las organizaciones claves, y las organizaciones claves, las primeras sobre las cuales voy a trabajar, son las que afuera de la empresa es muy difícil encontrar. Afuera de la empresa me cuesta muchísimo encontrarlas, tengo que tomar empleados, funcionarios que sean más o menos, que tengan una idea de lo que hay que hacer, o que hayan trabajado para un competidor siempre que haya, porque por ejemplo en el caso de Snam no hay un competidor. En Italia es Snam, es decir, hay, pero los otros son enormemente menores. Así que tendría que importar uno del exterior, con todos los problemas anexos y conexos, digamos. Bueno, yo habría terminado. Estoy a total disposición. Bueno, yo creo que gracias antes que nada por la exposición, que
quería hacer un comentario, pero le dejo el espacio a los participantes por si alguien quiere hacer una pregunta. Como no somos muchos, yo creo que si les interesa consultar algo, pueden directamente abrir el micrófono. Capaz que si sacamos la pantalla compartida, César, yo después la presentación se la voy a hacer llegar a todos. Así que también los datos de César no lo tienen que copiar apresuradamente, después se los envío, genial. Así puedo ver la pantalla completa de los participantes y si alguien quiere tomar la palabra, consultar algo, libremente abre el micrófono. ¿Hola? Sí, hola, Silvana. ¿Me escuchan? Hola, César. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Silvana Crivelli. Fui durante un tiempo delegada de la Cámara de Comercio Italiana en Salta. Estamos muy lejos de Buenos Aires. Y tenemos una empresa familiar que es una imprenta. Vi que entre tus clientes hay también una imprenta y eso me llamó mucho la atención. Nos está pasando en la empresa absolutamente todo lo que describiste, todo. Porque es una empresa fundada es una empresa fundada por mi padre hace 60 años. Yo soy de la segunda generación, está entrando la tercera generación. Tenemos empleados con 35 y 40 años de antigüedad y estamos resolviendo todos estos temas, profesionalizándonos, profesionalizando a la tercera generación, etc. Pero esta sesión que acabo de ver, yo ahora se la tengo que transmitir a todos mis socios y a todos los jóvenes, digamos, de la empresa. Me pareció muy, muy útil. No somos una gran empresa, somos alrededor de 40 personas, pero tenemos el orgullo de mantener una empresa con un enorme prestigio por su calidad y su trayectoria, y nada, no queremos que se muera. Así que me fue de mucha utilidad. Te agradezco muchísimo, César. No, por favor. Y a la cámara. Entonces, esto me da, digamos, para agregar dos cosas. Una es que uno se puede preguntar por qué tengo que tomar una consultora para hacer este tipo de trabajo. Me lo puedo hacer en casa, yo. Eso se complica mucho en realidad. Se complica mucho hacerlo en casa. El ojo de uno de afuera hace preguntas a veces incómodas. Claro, es siempre el tema, quién es el de afuera, ¿no? Tiene que ser uno acostumbrado a mirar la cosa de cierta forma y hacer las preguntas incómodas de una forma positiva. De adentro se complica porque siempre hay relaciones personales que complican después hacer ciertas preguntas o dar ciertas respuestas o enfrentar ciertos temas que son más complicados. Esto es un tema. Esto es un tema. El otro tema es el tema cuánto me cuesta enfrentar un trabajo de este tipo. Bueno, claro que para empresas de cierto tamaño es bastante fácil entender que lo que yo gaste para una consultoría de este tipo se paga, pero no rápido, rapidísimo. Hoy por hoy hay nuevos instrumentos como este, estamos hablando, yo estoy en Italia, ustedes están ahí, que permiten abaratar costos de una forma importante, muy importante. Nosotros, cuando hablamos con la Cámara de este tipo de proyecto, que yo propuse a la Cámara de hablar de este tipo de proyecto, porque acá en Italia estamos teniendo mucho reconocimiento para este tipo de trabajo y entonces pensé quizás pueda llegar a ser un tema interesante allá también. Nosotros estamos pensando en una colaboración con alguien en Argentina a través de la Cámara para abaratar costos. Así que todo depende del tamaño en que se puede enfrentar, pero yo creo que una ayuda externa es importante y que se puede razonar sobre hacer viable un proyecto de este tipo para distintos tamaños de empresa.
Gracias, muchas gracias. Gracias, Silvana. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, hacer alguna consulta, sacarse algunas dudas. Tenemos que contratar alguna musiquita de intervalo así, para no quedarnos. Mi comentario, mientras tanto, a ver si alguien se anima con alguna otra pregunta, era que en los días previos que estuvimos charlando con Cesare de los contenidos que iba a desarrollar, me pareció muy interesante el tema de que a través de este trabajo de la consultora con las empresas, no solo se genera como el material que permita la gestión y el traslado de los conocimientos, sino me pareció muy interesante como también se reorganizan situaciones, porque a lo largo de estas tareas que se van desarrollando quizás se descubren también otros sistemas que son imprecisos y que naturalmente al tener que volcarlo en manuales o en formatos más estructurados, hace que se genere también como una pequeña reorganización de esas situaciones disfuncionales, ¿no? Y también destacar eso que vos habías dicho de que en un punto algunas personas hasta se encuentran más motivadas al estar involucradas en este proyecto. O sea, son dos cosas anexas que me parece que merecen quedar destacadas porque son unos plus que se le va agregando a la tarea que desarrollan. Claro. Sí, te cambia también la forma del manejo. Sí, absolutamente. Te cambia también la forma del manejo. Porque cuando tú tenés claras las competencias que tenés que tener, que a veces descubriste tener en casa y ni siquiera sabías de tenerlas, después el hecho de trabajar sobre las competencias ayuda mucho, porque si yo tengo que cambiar gente que trabaje un poco acá, un poco allá, lo haces encima de la competencia y no encima de la persona. Entonces esto te ayuda muchísimo el hecho de no tener que esto se transforme en algo personal hacia la persona que corro de acá para allá o de allá para acá, ¿no? Es un tema que se vuelve claro para todos, que es un tema de él es el que más competencia tenía y del otro lado mejoro la posibilidad. Así como el hacer crecer la capacidad técnica de los empleados al nivel del mejor que tengo, porque de repente hay varios que hacen la misma tarea y hay uno que la hace mejor, pero eso es casi natural, es normal, es casi imposible que sea diferente. ¿Cómo hago para que todos hagan de esa forma? Le pregunto, ¿cómo haces tú hacerlo mejor que los demás? Nosotros hemos tenido varias sorpresas, varios resultados sorprendentes que para nosotros han sido francamente sorprendentes. Un caso de una empresa que hace el transporte, siempre el transporte de gas, ma con los camiones. Y el problema que tenían ellos era que era el problema de los accidentes de los camiones. El camión que se le revienta una cubierta por el camino, que está lleno de gas, es un problema mayor. ¿Y por qué? Hay choferes que la cubierta no se revienta nunca y otros que hay 2 por 3 tienen un problema con el camión. Entonces, en realidad, ellos tomaron el mejor chofer que tenían y vieron las averiguaciones que él hacía antes de salir. Y fue una cosa casi ridícula, porque es una cosa tan simple, pero, y bueno, entonces
escribieron cómo se hacía, las averiguaciones que había que hacer, etcétera, etcétera. Y naturalmente cuando uno le presenta a otros que hacen el mismo trabajo, a otros choferes, que hay que hacer así, así, la primera reacción es: ¿qué me vas a decir tú a mí que hace 20 años que hago un chofer de camión? Esto no se puede hacer. Bien. Pero si es tu colega y si lo ves en un pequeño film donde él hace estas tres cosas, no, pero no, eso se puede hacer. Entonces te cambia de adentro y de una forma fácil. Y otra que tuvimos fue en un call center. En un call center para que averiguan la garantía de los productos que eran vendidos. El call center tiene una lista de preguntas para hacer. En el específico, las preguntas eran 8 y había una persona del call center que se había dado cuenta de que había 3 preguntas claves y que cruzando esas 3 preguntas claves sabía si las otras 5 había que hacerlas o no. Y esta tenía un éxito altísimo en el sentido de que los llamados que hacía ella eran todos perfectos. Pero hacía casi 3 veces más llamados que los demás colegas. Estas cosas surgen si trabajo encima de eso, si no se quedan ahí flotando dentro de la empresa sin que se valoricen. Bueno. A mí me asusta un poco cuando es todo tan claro, pero bueno. Hay mucha timidez. No, igual nosotros les vamos a pasar la presentación, vamos a colgar esta presentación también, el webinar, en nuestro canal de YouTube y vamos a quizás a seguir mandando algún input sobre esta temática y estamos desde ya a disposición por si se quieren conectar con César directamente o a través de la cámara. Claramente la idea de este encuentro era un poco hacer un puente también con él y dejarles abierta esta oportunidad. Y para los que quizás ahora, porque vi que algunos se tuvieron que ir, me escribieron que se estaban yendo por otras actividades, bueno, yo los contactaré igualmente por mail y les dejaré esta misma disponibilidad abierta. Así que calculo que por el momento hemos cumplido con la tarea y los tiempos. Gracias a todos los que estuvieron participando. Gracias, César, sobre todo por darnos tu disponibilidad y por compartir tus conocimientos. Y nada, hasta la próxima ocasión de encuentro. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, muchas gracias. Vengan a Salta. Hasta luego. Ay, qué ganas. ¡Qué ganas! Muy lindo, muy lindo. Un lugar fantástico. Ciao, adios. Hasta luego. Ciao, ciao. Io rimango, Cesare, se vuoi rimaniamo un attimino. Sì, rimaniamo un momento. E se no... Adotto un metodo crudele, ma no. Probabilmente. Aspetta, perché...